Marisol Peñafiel. Compañera presidenta, colegas asambleístas, el día de hoy, tanto en la mañana como en la tarde, hemos escuchado algunos argumentos repetitivos frente a que esta normativa tiene unos principios de carácter regresivo, frente a que esta es una forma, una vez más, de cómo regresamos en aquellos derechos adquiridos y que cómo se adoptan medidas desde el Ejecutivo para atentar igualmente a los derechos. Creo que hay que refrescar la memoria a ciertos expositores del día de hoy. La sentencia del Tribunal Constitucional en el 2005, con absoluta claridad les decía a esos grupos políticos que ahora vienen a rasgarse las vestiduras que la seguridad social no es título de propiedad privada cuando planteaban que se entregara el manejo de los fondos de cesantía a manos privadas. Y lo dice la sentencia de la Corte Constitucional. Ahí sí, esas comisiones que estaban integradas por estos mismos sectores políticos fueron los que impulsaron aquella llamada flexibilización laboral. Creo que es importante también recordar y refrescar la memoria frente a qué país recibió el gobierno de la Revolución Ciudadana hace 9 años. Más de 35 años de necesidades básicas insatisfechas. Ese fue el estado y las condiciones en las que se recibió. Sin duda que el proceso constituyente estableció principios del nuevo neoconstitucionalismo en la que garantiza primero cuál es el modelo de desarrollo que vamos y que estamos impulsando a través de la Carta Constitucional. Y en aquella también garantizamos los derechos de los trabajadores. Ahí pusimos los principios en los cuales ha de basarse la normativa secundaria para garantizar esos derechos. Hemos desarrollado normas secundarias que permiten dinamizar la economía, que permiten también apuntar a la inversión en este país. Y sin duda que en momentos de difícil situación urge la necesidad de optar entre privatizar y entregar a las manos privadas, entre tomar otras decisiones que afecten a las grandes mayorías, seguir apostando al desempleo o tomar decisiones para proteger el empleo, para también seguir generando otras fuentes como lo que la Comisión aquí lo ha planteado, como es el tema de la inserción laboral juvenil. Y en ese marco se embarca esta propuesta. Hemos dicho con absoluta claridad, por eso es importante recordarle al país y a quienes nos miran a través de la televisión y a quienes nos escuchan a través de los medios de comunicación radial, que esta medida es excepcional, que tiene unas condiciones que tienen que cumplirse, que esto no significa echar al tacho de la basura esos principios de 40 horas semanales de trabajo y 8 horas diarias de labor. Ese principio no está siendo eliminado en esta propuesta. Se recogen otros de avanzada, como lo que manifiesta el artículo 333 de la Constitución de la República, aquel principio en el cual la corresponsabilidad y que el Estado adopte medidas necesarias para garantizar la crianza del niño, de la niña, bajo este principio de corresponsabilidad, junto con el padre, la madre, la sociedad y el Estado, y por lo tanto planteamos algunas de las alternativas que nos parece que son oportunas en esta propuesta y que yo quiero insistir a la Comisión. Y digo que quiero insistir en la propuesta planteada por la compañera María Alejandra Vicuña. La acumulación
de las 2 horas de lactancia no tiene un costo adicional para el empleador. La acumulación de esas 2 horas significa una opción de la madre para o tomar esa decisión de optar por esta propuesta o por el contrario, la otra que complemente esta corresponsabilidad con la paternidad. Yo sigo insistiendo que el principio es igualdad de derechos, igualdad de oportunidades bajo aquel fundamento de las luchas históricas que las mujeres la hemos llevado para acceder al trabajo en igualdad de condiciones, pero también para garantizar los derechos de los niños, de las niñas, bajo el principio de interés superior. En esa medida, insisto en esta propuesta que ha planteado la compañera María Alejandra Vicuña. Quiero a la comisión reconocer la propuesta incluida frente a reconocer el estipendio para las pasantías, pero también considero que la comisión ha adoptado un mecanismo fundamental en cuanto al primer empleo. Los 26 años son uno de los principios fundamentales para garantizar que mayor participación de un segmento y una franja poblacional pueda acceder a este principio constitucional que también lo establece la Constitución de la República. Alguien manifestaba aquí que una propuesta de ley que lo presentó hace muchos años y que no se lo aprobó. ¿Cómo podíamos aprobar una normativa que como fundamento establece el principio de discriminación positiva? Ese principio no existe. Existen medidas afirmativas para ir garantizando la progresividad de derechos. Creo que otro de los elementos fundamentales que quiero plantear a la comisión que pueda revisar, y nuevamente insisto en un texto planteado en cuanto a la transitoria quinta, cuando se refiere a la jubilación de las que realizan la economía del cuidado, de las mujeres que realizan la economía del cuidado. Se dice con absoluta claridad en la Ley de Justicia Laboral que aprobamos que se requieren alrededor de 240 imposiciones, por lo tanto serían 20 años para aquellas que realizan la economía del cuidado, para aquellas que realizan el trabajo en el hogar. Las mujeres, esta tarea, desgraciadamente, muchas las realizan desde edades tempranas. ¿Desde cuándo se empieza a aportar? Generalmente desde los 18 años. Si es que eliminamos tal cual está la propuesta en la transitoria, significaría que no va a ser el fundamento las 240 aportaciones que se requiere para la jubilación, sino que por el contrario estaríamos determinando que sean los 65 años como base fundamental, y eso creo que no es el principio de lo que la norma establece. Compañeras y compañeros, si bien es cierto, se han recogido algunas de las observaciones propuestas, yo quiero insistir en esta última intervención en estos 2 puntos. Si avanzamos en el tema de la generación del empleo juvenil, no podemos retroceder en el tema del derecho a la lactancia que tienen las madres y que además está subvencionado por el empleador a través de las 2 horas que tiene ese derecho. Creo que ojalá avancemos en una reforma integral bajo el principio de lo que nos han planteado nuestras compañeras Jimena Ponce y la compañera María Augusta Calle, en el debate de la seguridad social, en el debate de las nuevas normativas laborales, a poder entender el acceso en igualdad de condiciones al trabajo. Esa ha sido nuestra lucha de las mujeres, acceder al trabajo, pero también tener la posibilidad de la corresponsabilidad para el cuidado y la crianza de nuestros hijos. Sin duda, ratificar que estamos garantizando que esta norma, compañera presidenta, hay que ponerlo énfasis, esta norma es
excepcional en cuanto a la ampliación de la jornada laboral y en cuanto a la reducción de la jornada laboral. Con eso concluyo esta intervención, manifestando que a veces la memoria es frágil y que muchas de las veces aquí venimos a rasgarnos las vestiduras cuando ya vemos quiénes fueron aquellos que pretendieron privatizar y hacer beneficencia de los recursos del Seguro Social. Muchas gracias, señora